Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Hoy os voy a hablar de prensatelas. Este mes mis mecenas han elegido que os haga un vídeo acerca de los prensatelas que más utilizo yo. Y en mi caso, pues son estos que tenéis aquí, que la verdad es que son muy poquitos y muchos de ellos los tengo repetidos. Os voy a explicar un poquito para qué sirve cada uno y realmente ya tengo un vídeo hecho con cada uno de ellos, así que también os voy a dejar en la descripción el link al vídeo en el que explico cómo se utiliza cada uno de estos prensatelas para que no os perdáis nada de la información. Y vamos a comenzar, por ejemplo, con el que yo considero el más importante, el súper básico, el que no te puede faltar en tu máquina de coser, que es este de aquí. Estos dos de aquí sirven para lo mismo, pero depende de la máquina que tú tengas, tendrás uno o tendrás otro. Estos son prensatelas para hacer ojales. Si tu máquina hace ojales en un solo tiempo, como es la mía, utilizarás un prensatelas como este, y si tu máquina los hace en 4 tiempos, utilizarás este tipo de prensatelas. Como ya os he dicho, os voy a dejar en la descripción el enlace a los vídeos en el que enseño cómo se utilizan, porque cada uno de ellos se utiliza de una manera diferente. Y bueno, ¿cuál es el mejor? Pues yo siempre pensaré que es mejor una máquina en un solo tiempo que te liquida los ojales en 4 segunditos que una máquina que utilice el sistema de ojales en 4 tiempos. Que bueno, que tienes que andar tocando la rueda y moviendo la aguja cada 2x3. Pero bueno, estos son los prensatelas que se utilizan para ojales. El segundo prensatelas súper básico y que tampoco conviene que lo perdáis de vista es este de aquí, que estos tres son el mismo prensatelas. Lo que pasa es que vienen en diferentes formatos. Este es un prensatelas para poner cremalleras invisibles y yo siempre voy a recomendar que aprendáis antes a coser cremalleras invisibles que cremalleras normales, porque siempre quedan más bonitas, tanto para cerrar faldas como para cerrar vestidos. Es un prensatelas que es muy fácil de utilizar, no tiene prácticamente ninguna dificultad y bueno, básicamente todos consisten en tener un agujerito, que en ese agujerito tiene que pasar la aguja, y en la parte inferior tiene 2 carriles, aquí también tiene 2 carriles, y en este que es transparente también tiene 2 carriles, aunque no sé si se ve muy bien. Estos carriles sirven para pasar los dientes de la cremallera, uno para cada lado de la cremallera. Existen en diferentes formatos. Este formato, por ejemplo, te obliga a desatornillar la pieza del prensatelas principal. Esta pieza de aquí, tú lo quitas y la sustituyes por el prensatelas de este tipo. Obviamente este es mucho más aparatoso que los otros dos prensatelas, que simplemente consistiría en cambiarlo de esta manera, que es mucho más fácil. Pero bueno, que sepáis que sirven para lo mismo. Estos dos de aquí sirven exactamente para lo mismo, son exactamente iguales, solo que uno es transparente, lo que te permite ver mejor dónde vas cosiendo. Pero vamos, que se utilizan todos de la misma manera. Estos dos prensatelas que tengo aquí son prensatelas que se utilizan generalmente para coser cremalleras normales, pero también para alguna otra cosita más que ahora os voy a comentar. Son el mismo prensatelas, solo que bueno, tiene la patilla en diferentes lados, porque dependiendo de la máquina que tú utilices, algunos los podrás utilizar y otros no, porque esto depende del desplazamiento de la aguja. También tienen 2 posiciones para que tú pongas el prensatelas en tu máquina de coser, una a la izquierda y otra a la derecha. Y esto hará que el prensatelas se te mueva hacia un lado o a otro, porque esto lo utilizamos para evitar los dientes de las cremalleras y, por ejemplo, también evitar tejidos gruesos, como por ejemplo cuando estamos cosiendo este tipo de trabajos, porque si utilizamos un prensatelas normal nos está topando con esto de aquí y entonces la aguja nos empezará a coser muy separado de esta pieza. Si nosotros queremos que la costura esté aquí, siempre será mucho más fácil. Con este prensatelas como que le falta un trocito a uno de los lados. También os voy a dejar en la descripción el vídeo en el que os enseño cómo utilizar este prensatelas para poner cremalleras normales, pero también os voy a dejar el vídeo en el que enseñé cómo se cose un cojín de este tipo, ya que me parece interesante porque es otra manera de utilizar este tipo de prensatelas y que es muy útil. Como os he dicho, podéis poner el prensatelas a uno de los lados y mover la aguja precisamente para que no os tope con la parte metálica del prensatelas, o podéis ponerlo en el otro lado y también sería, en este caso, pues tendríamos que tener el estorbo a este lado. Para eso sirve este tipo de prensatelas, que es súper útil y también es muy fácil de utilizar. Hasta ahora todos los que os he mostrado son los básicos que tenéis que utilizar y a partir de aquí ya diría yo que son opcionales. Y estos tres son los otros 3 prensatelas que me quedan por explicar. Y vais a decir, jolín, pues qué pocos prensatelas tiene esta mujer. Pues sí,
Si os habéis comprado una caja de esas en las que vienen 20 prensatelas diferentes, la verdad es que está muy bien, son muy bonitos y son bastante curiosos de utilizar. Pero luego, a la hora de la verdad, vais a utilizar 3 o 4, no necesitáis tantos prensatelas, puesto que son prensatelas muy específicos para determinados tipos de trabajo. Y si no realizáis ese tipo de trabajo nunca o en la suficiente cantidad, no os merece la pena tener ese prensatelas. Esto es como con las reglas de costura, que te compras un paquete con un montón de reglas y luego al final utilizamos solamente 2. Pues con esto va a pasar lo mismo. Y bueno, estos son los otros prensatelas que yo tengo, os voy a comentar para qué sirven y también os dejaré el vídeo en la descripción para que consultéis de un modo más concreto su forma de uso. Este de aquí sí que me parece interesante de explicar porque es un prensatelas normal y corriente, solo que está hecho de teflón. Esto sirve cuando estáis cosiendo telas muy plasticosas, un rollo polipiel o directamente plásticas, que el prensatelas normal suele quedarse pegado a la tela, se te arruga y no cose bien. Bueno, para este tipo de tejidos existe este prensatelas que en el fondo funciona bastante bien porque tiene un material especial que hace que no se te quede pegado el tejido al prensatelas. Aunque si nos ponemos así, con poner un trozo de papel de estos finitos, de papel de manila o papel de seda entre el tejido y el prensatelas y después arrancarlo después de haberlo cosido, se sustituiría perfectamente este tipo de prensatelas, sin tener que gastar dinero en él. Pero bueno, de todos ellos yo creo que este es el más interesante de todos. Este de aquí es un prensatelas para coser bieses, pero no sirve para coser todos los tipos de bieses. Los bieses en redondito, como son los de los cuellos y las sisas, si sabéis cómo se pone un bies y si no os lo dejo en la descripción, hay que ponerlos estirándolos. Y este prensatelas no te permite hacer esto. Este es un prensatelas para poner bieses en recto, como por ejemplo en los bordes de las colchas. Lo que quiere decir es que si tú no vas a hacer un montón de colchas y trabajos de este tipo, este prensatelas no te va a servir para nada. Si tú quieres poner un bies en el cuello, este prensatelas no lo puedes utilizar. Yo, por ejemplo, tuve que hacer este trabajo, que aquí, por ejemplo, gasté en bies aproximadamente 2 rollos de 25 metros cada uno. Y evidentemente a mí este prensatelas me ha salvado la vida, porque si no, si los tengo que poner directamente uno a uno en el método tradicional, pues hubiera tardado un montón de tiempo. Pero o vais a hacer este tipo de trabajo o realmente este tipo de prensatelas tampoco te va a merecer mucho la pena, porque para poner un par de bieses no hace falta ni que te gastes el dinero ni que aprendas a utilizarlo, porque el aprendizaje a la hora de utilizar este tipo de prensatelas, pues bueno, es un poco más complicado que los anteriores que os he comentado. Vais a tener que ensayar pues a lo mejor una horita hasta que le pilláis el tranquillo y podéis utilizarlo correctamente. Y a lo mejor para un bies que vais a poner pues no hace falta que perdáis una hora. Por último, este prensatelas, que tiene una ranura por aquí y tiene esta forma, este sirve para fruncir telas. Y con este me pasa exactamente lo mismo que con el prensatelas anterior, que o tienes que fruncir muchas telas porque te dedicas a hacer muchas telas con volantes, o realmente este prensatelas, por lo menos a mí personalmente, no me ha merecido la pena tenerlo, porque necesita un tiempo de aprendizaje bastante elevado, el más elevado de todos, ya que no es muy fácil de utilizar y bueno, yo por ejemplo un fruncido te lo monto en medio minuto y tardo más tiempo en utilizar este prensatelas que montar yo directamente el propio fruncido. Pero claro, si vas a hacer un montón de fruncidos, a lo mejor te merece la pena plantearte utilizar este tipo de prensatelas. A mí personalmente no me ha merecido la pena. Aprovecho para comentaros que he hecho una recopilación de algunos de mis vídeos, conformando un curso básico de costura que tenéis aquí publicado en mi canal, como una lista de reproducción y que os recomiendo a todos aquellos que estáis aprendiendo. Y bueno, pues con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!